Capricornio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Qué gusto estar de vuelta con todos ustedes. Ya os extrañaba bastante, ¿eh? En esta lectura vamos a ver algo diferente. Vamos a ver cuáles son los retos y las bendiciones que vienen para ti. Es una lectura también completa donde vamos a ver los mensajes que tienen tus guías espirituales, tu arcángel y muchísimo más, así es que quédate conmigo hasta el final. Iniciamos con el mensaje de parte de tu arcángel, que mira, acaba de caer la carta para ti. ¡Wow! Te sale el arcángel Raguel. Representa la carta de la justicia, el número divino que te da es el número 8. Y te dice, es el momento en el cual los resultados de lo que tú has estado esperando, están aquí. Prepárate, porque lo que viene para tu vida es tal bendición de parte del universo, de Dios, de lo que tú creas, que no te la vas a creer, ¿eh? Finalmente, la balanza ahora estará de tu lado. Dice, no te rindas, mira, no te rindas, porque estás pronto a recibir algo que tanto habías esperado, algo que tanto habías anhelado. También, pues es la carta de la justicia, situaciones legales estarán activándose para ti a tu favor, resultados judiciales si has estado esperando, aprobaciones, todo lo que tenga que ver con firmas de contratos, todo lo que tenga que ver con documentos legales, estará muy bien aspectado. Igualmente, me están indicando tus guías resultados positivos para ti, que te van a dar alegría, y hay algo que sale a tu favor. Algo legal que sale a tu favor. Mira, me mantienes al tanto, ¿eh? ¿Qué es esto legal que va a salir a tu favor? Pues va a ser muy bueno para tu vida. Vamos a ver ahora también tus energías, Capricornio. ¿Cómo estará tu mente, pensamiento? ¿Cómo están las ideas? Luego veremos el corazón, sentimientos, emociones, lo que te apasiona. Y allí, luego viene la parte de los retos. Bien. En la mente tenemos la carta del avaro. Fíjate que esta energía del avaro puede hablar de cierta energía de egoísmo. Y esto está en tu pensamiento, está en tu mente. Entonces, como yo siempre te digo, yo te paso los mensajes como yo los recibo, ¿eh? Esto podría estarte hablando de que tú estás pensando de que hay una persona en tu vida que está siendo avara, que está siendo egoísta. Hay una persona que está en tu vida que no quiere compartir. Y estás pensando en esto. También podría estarte indicando de que estás pensando en ciertas injusticias, de que a ti te toca la parte más complicada, la parte angosta, como se dice, y a otros les toca las cosas más amplias, más grandes. Si ese es tu pensamiento, no te preocupes, las cosas ahora van a cambiar, se vira la torta, como a mí me encanta decir, y las cosas van a salir ahora a tu favor, principalmente con esta carta de la justicia. Viene justicia divina y terrenal para ti. Mira, canalizándote este mensaje a un poco más a profundidad, me están indicando tus guías, Capricornio, de que hay un tesoro que te correspondía. Y recuerda, no es literal, pero hay una abundancia, hay un premio, hay un estatus social que te correspondía, que era tuyo por derecho de nacimiento, por derecho divino. Y durante toda tu vida, todo tu tiempo, tú has sentido cierta energía, así como que tú eres alguien importante. Por supuesto que lo eres, que has sentido así como que tú tienes un gran propósito, que tienes una gran misión, te has sentido así como si fueras de la realeza. Pero es porque lo eres. Y a ti la vida te ha colocado en una situación en la cual toda esta abundancia, todo este dinero, toda esta abundancia de amor, de salud, de bendiciones, ha estado siempre escondida. Pero tu alma, tú siempre has sentido y siempre has sabido que tú eres para estar millonario, que tú eres para estar rodeado de gente que verdaderamente te aprecia y te valore. ¿Sabes? Que te estoy indicando que te iba a hablar un poquito más a profundidad. Entonces te están indicando aquí de que tú tienes una alma de guerrera, de guerrero. Tú eres una princesa, un príncipe, una reina, un rey. Tu destino es ser alguien grande. Nada más que por alguna razón energética o tal vez incluso por algún tipo de energía de karma o ciclo de parte de tus ancestros, de parte de tu familia que se tenía que trabajar,
todo este dinero y toda esta abundancia ha estado como en una esquina, dándote la espalda. Y me están indicando con esta energía, por eso es que sale esa carta de la justicia. Ay, prepárate mi hermana, prepárate mi hermano. Porque ahora tú estás a punto de encontrarte de frente con esta gran abundancia y con tu verdadero ser. Toma tiempo, siempre les digo, esto no pasa de la noche a la mañana. Oye, esta es una lectura súper perfecta y profunda para tu alma, que no se va a dar en una semana. ¡Wow! ¡Qué mensajazo! Fíjate que no quiero dejar esa energía, pero vamos a continuar. Está fuertísimo ese mensaje, ¿eh? Tú estás para estar 100 veces mejor de lo que estás en esto. Y si estás bien en este momento, imagínate, tú estás para estar 100 veces mejor. Y lo vas a estar. Viene para ti eso, ya. En tu corazón, sentimientos y emociones, tienes la carta de la existencia. Tu alma, tu corazón sabe que tú tienes una misión más grande de ayudar a miles de personas, de ayudar aunque sea a una sola persona, de cambiar la vida de una sola persona. No tiene que ser tampoco de miles de personas, puede ser, puede que sí. Pero con que tú le cambies la forma de ver las cosas, la forma de su creencia espiritual, con los ánimos que tú le des, aunque sea a una sola persona, créeme que esa persona va a hacer lo mismo con alguien más, y luego con alguien más, y al final de esa cadena, por esa sola persona que tú le sonreíste, que tú le ayudaste, que tú le diste un impulso, que le diste una buena palabra de motivación, a la que le diste los buenos días, así de sencillo, eso ha contribuido a una cadena de ayuda que se va a reflejar en los miles y miles. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia, que no tiene que ser negativa, ¿eh? Pero todo lo que hagamos, toda acción tiene una reacción. ¡Wow! Hoy estas canalizaciones así de retos y de las dificultades con las bendiciones que vienen para ti han estado muy fuertes durante esta semana, ¿eh? Así que manténganme al tanto ahí en los comentarios cómo se manifiesta esto contigo. Bien, los retos que vienen para tu vida, vamos a ver. Esto es de aquí en adelante, ¿eh? Recuerda, todo esto no puede pasar en una semana. Wow, te sale la carta de lo simple y lo ordinario. ¿Cuál va a ser uno de los mayores retos para ti? Empezar. Me colocaron la palabra minimalista. Esa fue la palabra que colocaron tus guías en mí. Y esto me está indicando de que hay algunos de ustedes que lo que puede representar un reto es empezar a disminuir las cosas materiales que tienes en tu vida. O empezar a disminuir. Hay algo que tienes que reducir, disminuir. Tal vez la cantidad de tiempo que pasas leyendo noticias en los periódicos, tal vez la cantidad de tiempo que pasas viendo la noticia en los programas de televisión. Cada uno va a tener que disminuir algo, tal vez el consumo de alimentos, tal vez el consumo de algunas bebidas o sustancias, ¿sabes? Hay algo que tienes que empezar a disminuir o minimizar. Para otros también me están indicando de que esto podría estarte hablando de un estilo de vida. Y eso te va a costar, o sea, tú quieres hacerlo, quieres con esa energía, fíjate, también del avaro, pero no hablándote de egoísmo, sino con esa energía que tú dices, ¿sabes qué? Voy a combatir esa energía de avaricia, voy a reducir todas las cosas, mi consumo, mis cosas, para empezar a poder ayudar a otras personas o darles las cosas que no utilizo a otras personas. Sabes, está esa energía a tu alrededor, pero eso es lo que te va a costar, minimizar, entrar en un estilo de vida minimalista. Tal vez eso es lo que quieras hacer, entrar en un estilo de vida minimalista que tienes toda tu ropa en una maleta y listo, eso es todo lo que tienes. Eso es lo que te podría empezar a costar, pero por alguna razón siento que hay algunos de ustedes que quieren empezar a vivir ese estilo de vida minimalista. Porque mira, lo simple y lo ordinario es lo que te va a costar. Oh, también cayendo de vuelta en ese mensaje de que tú eres realeza. Tal vez en una vida anterior, si crees en la reencarnación, tú fuiste parte de la realeza. Y ahora, en esta reencarnación, te ha costado adaptarte a una vida simple y ordinaria. ¡Ah! ¡Wow! Hay esa energía para algunos de ustedes que te ha costado, te ha sido difícil el adaptarte. Y tú dices, ¿pero por qué? Hay gente que tal vez tiene las cosas que tengo yo, tiene menos y son 100% felices. Pero siento que para algunos de ustedes, hablando de una manera general, en otra reencarnación, en otra vida, tú eras realeza. Tenías abundancia. Y ahora en esta vida, ¡pa!, te ha correspondido experimentar otras cosas. Tal vez
esto también podría estarte hablando de en esta misma vida, no tiene que ser nada, ningún tipo de reencarnación. En esta vida esto te está indicando de que tal vez tu familia era una familia que en algún momento fue muy adinerada. Y tal vez para tu generación ya ese dinero ha estado escaso. Hay alguien que se apoderó de todo ese dinero y dejó al resto de la familia sin dinero. Y les ha costado adaptarse a esto. ¿Sabes? Está esa energía. Yo te paso el mensaje, ¿eh? ¡Wow! Quédate con lo positivo. El positivo de aquí es que tú eres realeza. Tú eres para estar bien. Tú eres para tener abundancia, para ser una persona importante, para tener una empresa y ayudar a otras personas. Quédate con eso. Quédate con lo positivo. La otra dificultad que se te puede presentar es la carta del aislamiento. Hay algunos de ustedes a quienes les puede ser un poquito difícil estar solo, estar aislados con esta energía. Donde cuando alguna persona te deja de hablar, tal vez tú sientes que fue porque hiciste algo malo. Y ahí también hay ciertas energías de traumas, tal vez de relaciones anteriores o de situaciones anteriores que hay que manejar. Y esto te está indicando, no, que alguien te deje de hablar o que simplemente no se comunique contigo en un par de días, no significa que has hecho nada malo. Recuerda, cada quien tiene un camino diferente y la vida les pone curvas que no se estaban esperando. Entonces con esta energía te están indicando, no tienes por qué preocuparte cuando alguien sale de tu vida o cuando alguien no te responde o no te habla. Hay cierta energía con dificultad para estar solos también con esta carta del aislamiento. O sea, tengo que decirte el mensaje como lo veo. Y esto te sale como retos o dificultades, lo que significa de que estás pasando por situaciones que te están fortaleciendo para que estés bien contigo misma en tu soledad. Para que estés bien contigo misma, contigo mismo en lo que estás trabajando, en lo que estás haciendo. Recuerda, estás pasando por un proceso de depuración, el camino hacia el éxito, hacia la cima. Un camino solitario, pero que vale la pena porque una vez que llegues, vas a poder ayudar a tantas personas. ¿Cuál es el siguiente reto que se presenta para ti? Tienes la carta de la abundancia. Oh my God, mira eso. Y esto está en el aspecto de dificultad. Te ha costado retomar. Tal vez eres una persona que tiene un buen trabajo, ¿eh? Tal vez no, o sea, tampoco tiene que ser así como a nivel de millonario, ojalá que sí. Pero también puede ser una persona que tenías un buen trabajo, tal vez después por los cambios, la cosa, la vida, lo que pasó, ¿sabes? ¿No? Estos últimos años se perdió ese empleo que tenía mucha abundancia, te ha costado el poder adaptarte a tal vez ya tener que reducir tus gastos, reducir tus cosas, ¿sabes? Está esa situación. Hay alguna persona que podría estar pasando por esa energía, ya pasaste por eso. Y ahora te estás preparando entonces para salir adelante. Y me indican con esto de que tú vas a poder recuperar lo que se fue y triplicarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Huh? ¡Wow! Te ha costado un poquito levantarte nuevamente, pero lo vas a hacer. Lo vas a hacer y en grande. Y esta vez, cuando te levantes, cuando recibas toda tu abundancia, nadie te la va a poder quitar. Vamos a ver cuáles son las bendiciones que vienen para ti. A ver. Tienes la carta de la madurez. Una de las grandes bendiciones es que te está indicando de que está pronto a estar madura esa fruta para poder cosecharla. Ese es el mensaje que te indican. Lo que significa de que las cosas en tu vida se están preparando para que puedas tomar esa abundancia, para que puedas recibir eso que tanto has esperado, para que puedas obtener eso que tanto deseas, que tanto anhelas. Y esa va a ser la gran bendición, en donde, de aquí más adelante, las cosas van a estar listas para ti, listas para recibir esa abundancia, listas para recibir todo ese éxito, toda esa salud. ¡Wow! También te está indicando esta energía de la madurez como bendición de que tú vas a estar mentalmente preparado para poder recibir lo que ahora viene para ti. Lo que pasa es que me dicen tus guías que si este triunfo, este éxito, este reconocimiento, esto que viene grande para ti, ahora que la justicia divina va a estar a tu favor, si lo hubieras recibido hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, se te hubiera ido de las manos. Por eso es que esa oportunidad que tú tanto anhelas, que tu alma sabe que viene para ti de ser alguien grande, no ha llegado todavía. Porque no estabas preparado. Y ahora te indican aquí que ya estás lista, ya estás listo. Como te digo, esto no es que va a pasar todo en una semana. Ojalá todo lo bueno pase para ti en una semana.
Por eso toma tiempo. Recuerda esta lectura, guárdala, anótala, manténla presente, porque esta energía con esto está activada para ti. Ya estás lista, estás listo para recibir, estás preparado. Ahora sí, esto que te viene no te lo quita nadie. A ver, ¿cuál es la siguiente bendición que viene para ti? La carta del silencio. ¡Wow! Calladita, calladito, calladita, calladito, calladito, calladitos. Con todas estas bendiciones y todos estos regalos que vienen para ti, silencio. Se va a estar también abriendo tu tercer ojo. Mira, vas a tener una gran intuición, grandes revelaciones van a estar llegando a ti. Te veo a ti siendo una persona grande, donde no te vas a estar equivocando. Los pasos que vas a dar ahora son certeros. Tú vas a estar afirmando cosas. Tú vas a hacer cosas con certeza. Y todo el mundo a tu alrededor va a decir, ¿y tú cómo sabes eso? Bueno, que tú tienes una conexión directa con Dios, con el universo, con la vida. Para eso te han estado preparando. ¡Wow! Gran poder de la oración, gran poder en cuanto a la meditación y manifestación también se va a estar activando contigo, ¿eh? Puedes tratar de incluir en tu práctica diaria algo de oración, como meditación, manifestación. ¿Cómo resuena eso contigo? O afirmaciones, ¿eh? La práctica que tú quieras tener, pero utilízala dentro de todos tus días. Y es algo sencillo como levantarte todos los días y decir, gracias por este nuevo día. Afirmo y decreto de que solo vienen cosas buenas para mí. Ya, listo. O la práctica de oración que tú tengas. ¿Cuál es la siguiente bendición que viene para ti? La carta de la política. Y te sale como bendición. Esta es una carta pesadísima. Por a ti te sale como bendición. Y sabes, apenas veo esta carta para ti me indican de que tú vas a estar trabajando tal vez con personas que son difíciles. Personas que tal vez tengan doble cara, que sean difíciles de manejar. Tal vez vas a estar trabajando con algunos políticos. Directamente así, con la carta de la política. Vas a estar trabajando con personas políticas, con personas importantes, pero esto te sale como una bendición. O sea, me están indicando de que tú vas a llegar a ser una de las personas importantes que puede ayudar a alguien que tiene una posición de poder a ser un poco más, a tener un poco más de compasión, a tener un poco más de amor, a poder entender las energías del universo y el mundo y a cumplir cierta misión. O si fueras a llegar a ser el asesor o la asesora de alguien importante, alguien en la política. Podrías tú también convertirte en una persona política. También me están indicando con esta energía de que vas a tener esa habilidad para poder desenmascarar. Nadie te va a poder mentir, porque tú sabes. Tú tienes ese don de saber. ¿Cuáles son los mensajes adicionales para ti? Algo adicional que necesites escuchar, que es importante para ti. La carta del emperador. Mira, te hablé de una persona de poder. Tal vez eres tú mismo con esa carta de la política y ahora esta carta del emperador. Estar en control, estar en poder, estar en una posición de mando, de reconocimiento, donde con esta carta del emperador tú vas a tener a tu pueblo, tu gente, quienes vas a ayudar. ¡Wow! Y tienes la carta del 9 de copas, sueños, deseos y bendiciones que se hacen realidad. Yo te veo a ti con un gran don y con una gran habilidad de ayudar a todos aquellos que no tienen techo. A todos aquellos que tal vez no tienen un lugar, que han sido alejados o separados o refugiados. Hay cierta energía para ti donde tú vas a tener un gran poder de influencia de ayudar a estas personas o de asesorar a una persona de poder para poder brindarle cierta ayuda a personas que no tienen hogar, que no tienen techo, personas que han sido abandonadas, personas refugiadas. Hay algo con eso, hay una gran misión para ti aquí con esto. Mira, y esa misión se te va a estar revelando muy pronto. Muy pronto se va a estar revelando esa misión. Mira, tal vez a alguno de ustedes le podría salir alguna oportunidad con Naciones Unidas o con alguna organización no gubernamental trabajando, ayudando a otros países. Mira esto. Y mira, al final del mazo, 3 de copas. Éxito, triunfo y alegrías vienen para ti. Tú estás destinado a hacer algo grande. Vas a ver. Recuerda conectar conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7. Estoy en todos lados, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, donde estoy publicando también mensajes casi diarios para que puedas tener más motivación y más mensajes de parte de tus guías. Los números de la suerte para ti esta semana es el 86, puede ser el 68. Y también si juegas a la lotería tenemos el 52 o el 25. Para algunos de ustedes esto puede ser un año, el año 86, 68 años, 52 años, 25 años.
Y mira, justamente cuando dije 52 estaba el minuto 52. ¿Qué tal? El número, el día importante para ti va a ser el día domingo. Préstale atención. Y recuerda, si quieres una consulta privada, visita mi página web jtarot7.com. En la descripción está el enlace para que veas si tengo disponibilidad y entonces poder atenderte y mandarte un mensaje para ti, hacerte una consulta para ti. Si no tengo disponibilidad, igualmente continúa revisándola. Usualmente yo dejo allí, en la parte de arriba, la fecha de cuando tengo disponibilidad. Bien, el mensaje de parte del espíritu animal, te sale el espíritu de las hormigas. Es momento de colaborar, de trabajar en equipo. Viene una gran oportunidad para ti de trabajar con alguien importante. Eso está marcado, definido para ti, no lo dudes, es un hecho. Y el número divino, número 1. Tú vas a ser, has sido y siempre serás el o la número 1. Muy bien. Recuerda suscribirte, activar la campana, ayúdame compartiendo este video para que le pueda llegar también a otras personas que puedan recibir y activar estas energías en su vida. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.